no se preocupen. De igual manera, vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden que hoy vamos solo a profundizar ya lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿sí? Entonces les vuelvo a decir, ¿no? Welcome to the second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos, yo soy Jessica, soy teacher de inglés del Colegio Sun. ¿Sí? Bien, students, para consultarles, para algunos de ustedes que estuvieron en mi clase la sesión pasada, ¿qué recuerdan de lo que hicimos la semana pasada? Aprendimos el verbo pasado, Miss. Ya, very good. Verb en pasado, los verbos en pasado. ¿Qué más, Lady? Utilizar un verbo pasado para descifrar una oración que ya hicimos anteriormente. Ya, very good. Muy bien, Lady. Como su compañera dice, hablábamos sobre verbos en pasado. ¿Por qué? Porque su tema de ustedes después, ¿no? El verb en pasado, pero no cualquier verbo, ¿va? De ustedes era un verbo muy fácil de aprender. ¿Qué tipo de verbo era el que ustedes estaban aprendiendo? ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda? Profesora. Sí, José, ¿qué me decías? Profesora, ¿cómo convertir una palabra en pasado? Ajá, ¿cómo lo convertíamos? Mis Lo buenas agregamos tardes. la palabra Sí, al final con la D. Y si había una E al final, solamente se agregaba una D. Very good, thank you. María, ¿qué nos decías? Good afternoon. mis buenas tardes. Sí, justamente le iba a decir igual. Ya me ganaron. Para estar recién ingreso a la clase. Good afternoon, don't worry, no te preocupes. De todas maneras, lo importante es que ustedes participen conmigo y sé que muchos han estado atentos a la clase pasada y me alegra que se les haya retenido un poquito, ¿no? Ese verbo que ustedes aprendieron que les agregaba ed, se agregaba de, ¿no? Esos verbos se llaman regulares, verbos regulares, o en inglés se dice, ¿no? Regular verbs. Esos son los verbos que habíamos aprendido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar estos verbos a su tiempo pasado. Para muchos que son nuevos y les parece algo inusual, no se preocupen, vamos a hacer un repaso de esos verbos, ¿sí? Bien, entonces ahora sí vamos a dar inicio con nuestra clase. Como yo les comenté, también recuerden tener a la mano sus ejercicios, sus prácticas, porque hoy también lo vamos a resolver. Y para muchos que ya lo han resuelto, van a poder comparar si lo han hecho muy bien, si lo han hecho mal. Hoy es tiempo para que puedan, ¿no? Comparar sus ejercicios. Bien, entonces, recuerden también que sus participaciones conmigo les da un punto extra en mi curso, que es el curso de inglés. Así que, por favor, les voy a pedir a cada uno de ustedes, para los que sí puedan participar conmigo, lo hagan, interactúen y van a ver que se les va a quedar un poquito si es que desean aprender inglés, ¿sí? Bien, entonces pasamos. Una vez más, vamos a hablar sobre el simple past. ¿Qué es el simple past o el pasado simple? ¿No? El pasado simple se usa para describir una acción que ocurrió y se complementó en el pasado, ¿sí? El pasado simple se forma agregando una oración, ¿sí? Agregando un verbo que ocurrió en el pasado. Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y este verbo, como decía su compañero, debemos agregarle ed para que se vuelva en pasado. Ejemplos, miren, acá tenemos verbos en su forma normal, ¿sí? Verbos donde dice base form, ¿sí? Donde dice base form, son verbos en su tiempo normal, ¿sí? Presente simple, se podría decir. ¿Qué pasa si este verbo, yo quiero hablar de este verbo en pasado? Por ejemplo, walk, ¿sí? O walk es caminar, pero tú quieres hablar en pasado simple. Como dice la regla, solo debes agregarle ed. Si tú a walk le agregas ed, se convierte en pasado simple. Aquí está el pasado simple. Y miren, walked se convirtió en pasado y diría caminé. Lo mismo pasa con el verbo push. Push es empujar. Si nosotros le agregamos ed, pushed, decimos empujé, ¿no? Tiempo pasado, empujé. Si tú dices greet es saludar. Tiempo pasado, greeted. Le agregué ed, que es saludé. De igual manera con cover. Le agregas ed y dices covered, ¿sí?
Covered. Entonces, hasta ahí, para los que están recién entendiendo, ¿comprendieron un poquito sobre esto o necesitan que les vuelva a repetir? ¿O todo aclarado para todos los que están acá presentes en clases? ¿Está bien? ¿Comprendido? Sí, necesito comprender. Sí, Miss. Very good. Recuerden que cover es cubrir, ¿sí? Cubrir. Tiempo pasado cubrió, covered. Bien, entonces sigamos con la teoría. ¿Qué nos dice? La formación del pasado para formar el past simple de los verbos regulares, basta con añadir ed. Como les digo, nuestro amiguito acá va a ser la palabra ed para convertir en pasado. Al final del verbo, por ejemplo, worked, ¿no? Le agregó ed. El trabajo work, trabajó en pasado. Porque el verbo en sí es work, ¿sí? Su pasado, work. De igual manera pasa con el verbo finish. Le agregas ed y dices finished, ¿no? Terminé. Otra información que te da te dice que para hacer una frase afirmativa en pasado simple, basta con poner el sujeto y el verbo en pasado simple para que tu oración esté en pasado. Ejemplo, I walked to the supermarket yesterday. Ayer caminé al supermercado, ¿sí? Usos habituales, por ejemplo, en el pasado se puede utilizar para acciones concretas que empezaron y terminaron en el pasado, para acciones habituales en el pasado y para narrar acciones de larga duración siempre y cuando sean en el pasado. ¿Sí? También puedes hablar para casos particulares con pasado simple, con los verbos regulares. Por ejemplo, hay 3 excepciones. Si bien es cierto, yo les he dicho que a los verbos tú debes agregarle ed, pero hay algunas excepciones. Justamente Luis nos decía, ¿no? Si ya tiene la e, ya no es necesario agregar la e, solo tienes que poner la d. Son 3 tipos de excepciones que nosotros debemos conocer. ¿Cuáles eran? Ahí va. La primera, justo Luis nos decía esta, ¿no? Para los verbos cuyo infinitivo ya termina en e, solo debemos añadir la d al pasar a su tiempo pasado. Ejemplo, por ejemplo, el verbo create ya tiene la e, entonces solo le agregamos la d. Created, ¿no? Que es crear, creó. De igual manera pasa con el verbo bake. Ya tiene la e, entonces solo debemos agregar la d. Baked, ¿no? Horneó. Lo mismo pasa con el verbo use, ya tiene la e, entonces solo agregamos la d, used, ¿no? Usó. Bien, la segunda regla nos dice, para los verbos terminados en consonante, vocal, consonante, con la excepción de la y y la w, se dobla la última consonante para formar el pasado simple y se agrega la ed. Para las personas que no saben qué es una consonante, una vocal, otra vez consonante, vamos a explicárselo, ¿sí? Una consonante son las letras del abecedario, de la P, C, D, H, I, J, W hasta la Z. Las vocales son 5, A, E, I, O, U. ¿Qué te dice? Te dice, si tú ves un verbo que tiene, veamos acá, rub, consonante, la R es una consonante, la U es una vocal y la B es una consonante. La regla te dice, si cumple estas 3 reglas, consonante, vocal más consonante, esta B se duplica. Entonces pones rub, otra vez la B, y agregas ed, rubbed, para convertir en pasado al verbo. Lo mismo pasa con el verbo occur, ¿ya? Occur. Las 3 últimas letras tiene consonante, la C es consonante, la U vocal, y la R es una consonante. Entonces, se duplica la última letra, en este caso la R, occurred, ¿sí? Agrega la R y ed. Lo mismo pasa con el verbo stop. Stop, ¿sí? Lo mismo pasa con el verbo stop. Te dice stop, tiene consonante, la T es consonante, la O es vocal, la P es consonante, por ende, la P se debe duplicar. Stop it, ¿no? Una P se duplica y se agrega ed. Stop it, ¿no? Paró. Esa es la segunda regla. La tercera regla que nos dice, para los verbos cuya infinitiva termina con la letra Y, esta letra Y de yo-yo,
Esta la vamos a sustituir por una I latina, al conjugarlo en pasado. Ejemplo, tenemos el verbo dry, ¿sí? Que es secar, termina en Y. Te dice que esta Y la conviertes en I latina y agregas ed, dry it. Lo mismo pasa con el verbo deny, que es denegar, deny it. Esa I la convertimos en I latina y agregamos ed. Lo mismo pasa con el verbo cry, llorar, cry. ¿Sí? Agregamos I latina y ed, cry. Bien, estas son las 3 reglas, ¿sí? Para convertir nuestras oraciones en tiempo pasado. Recuerden que esto solo funciona con verbos regulares. Ojo, solo verbos regulares. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Questions, students? No, profesor, todo entendido. Todo No, claro. profesora, ninguna pregunta. Bien, entonces todo hasta ahí quedó claro. Nadie tiene consultas. Recuerden que si tienen dudas... Profesora, disculpe, yo no lo he entendido porque yo no tuve la clase del día domingo que ha habido. Estuve un poco delicado, por eso no pude entrar. Ya, Nilser. Nilser, una consulta, pero ahora que he explicado sobre estos verbos, ¿has logrado comprender o aún sigues sin comprender? Más o menos, profesora, más o menos lo voy entendiendo. Ya, very good, Nilser. Bien, entonces vamos a repetir una vez más, ¿sí? Por favor, Nilser, presta atención, porque esto lo hemos hablado la semana pasada también, solo que ahorita estamos profundizando un poquito más, ¿sí? Es lo mismo, como dice su compañero Luis, Lady, María, que estuvieron en clases, es lo mismo, solo que con diferentes ejemplos, ¿no? Para para tener un poquito más en cuenta estos verbos regulares. Para empezar, como yo les dije, para los que son nuevos, primero debemos saber qué es un verbo, ¿sí, Nilsen? ¿Qué es un verbo? Un verbo es toda acción que nosotros hacemos, lo que hace el sujeto. Nosotros somos sujetos, somos personas, ¿sí? De igual manera puede ser un animal, ¿sí? La acción que tú haces, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando. Esto que hablo es una acción, es un verbo. Yo hablo, tú hablas, nosotros hablamos, ellos hablan, ¿sí? Lo mismo pasa cuando tú, del momento que te levantas, ya es una acción, te estás levantando. Ese es un verbo. Cocinar es un verbo, jugar es un verbo, saltar es un verbo, llorar, reír, cantar, lo que sea, cualquier cosa que tú hagas, que sea una acción, se vuelve en un verbo, ¿sí? Ahora, esas acciones tú las haces tanto en el presente como las has hecho en el pasado y las vas a hacer en el futuro. Por ejemplo, supongamos que tú trabajaste ayer, ¿no? Entonces, tu oración sería, el verbo es trabajar. Tú dirías, yo trabajé, tiempo pasado. Yo trabajé porque has trabajado ayer. O puedes decir, yesterday I work. Yo ayer trabajé, ¿sí? Y al parecer también hoy día, muchos trabajan los sábados. Por ejemplo, yo estoy trabajando un sábado. Entonces dices, today work. Hoy también trabajo, tiempo presente. Tiempo futuro, ¿no? Tú dirías, yo trabajaré. Te puedes referir para mañana o para el lunes, pero vas a seguir trabajando. Recuerda que en esta vida hablamos en 3 tiempos, presente, pasado y futuro. Lo mismo pasa en el inglés. Para que tú te expreses tanto en pasado, presente y futuro, debes aprenderte estos verbos. Por ejemplo, la frasecita que yo te decía, work, ¿no? En presente tú dices I work, yo trabajo. En tiempo pasado, tú dices I worked, agregando ed. Fíjate, agregando ed, mi verbo se convierte en pasado y dices I worked, yo trabajé, tiempo pasado, ¿no? Que es a lo que a ustedes les ha tocado hablar, el past simple, en tiempo pasado. Ahora, esta reglita de agregar ed tiene 3 reglas, ¿sí? Primero te dice, hay verbos que ya tienen la E, entonces ya no es necesario que estés agregando ed, solo la D, como el verbo create, bake, use, ya tienen la E, solo agregamos la D. Agregando la D, este verbo ya se convirtió en pasado, ¿sí? ¿Qué pasa en la segunda regla? En la segunda regla te dice, debes agregar consonante, si es que tiene las 3 últimas letras, tiene consonante, vocal, consonante,
debes duplicar la última letra y agregar ed. Por ejemplo, rub, ¿no? Frotar. Rub tiene consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos la B, que es la última que termina, rub, la B, y agregamos ed, y decimos rubbed. Rubbed. Lo mismo pasa con el verbo occur. Tiene consonante, vocal, consonante, las tres últimas letras, entonces la R se duplica y decimos occurred, ¿sí? Y lo mismo pasa con stop. Stop tiene consonante, vocal, consonante. Duplicamos la P y agregamos ed, stop it, ¿no? Su tiempo. Y lo estamos convirtiendo en pasado. Ahora, nuestra última regla nos dice, si encuentras verbos que tengan la Y, esta Y de yo, la vamos a sustituir por la I latina y agregamos ed. Y sería así, the dry, dried. Si te fijas, esta IY la cambiamos por una I latina y agregamos ed. Lo mismo pasa con Jenny, Jennyet. Lo mismo pasa con cry, cried, ¿sí? Entonces, esa es la regla básicamente para convertir estas oraciones a su tiempo pasado. Entonces, una vez definido qué es un verbo, por qué usamos estos verbos en pasado, porque estamos hablando del tiempo pasado. Entonces, Nilser, y para los que, igual que Nilser, no ingresaron a clases, ¿ahora sí lo tienen claro? Yes, Nilser? Yo sí, Miss. Very good. Bien. Yo también, Miss, yo tengo claro. Bien, ahora sí. Entonces, vayamos a un negative, ¿ya? ¿Qué pasa si tú quieres negar? ¿Qué pasa si tú quieres negar la acción que hiciste en el tiempo pasado? Mejor dicho, en vez de decir yo trabajé, tú quieres decir yo no trabajé, ¿sí? Quieres negar esa acción que hiciste ayer, por ejemplo. ¿No? Entonces, para tú negar esa acción, solo debes agregar did not. Aquí está. Did not. O didn't, que es en su forma corta. Didn't. Usamos did not o didn't cuando hacemos el pasado simple en negativo. Mejor dicho, quieres negar esa acción. Entonces ponemos did not después del pronombre. Nosotros ya sabemos cuáles son los pronouns. I, you, he, she, it. Y ya no vas a añadir ed al verbo. ¿Por qué ya no lo añades? Porque ya estás utilizando esto. Estás utilizando did not. Sí, al utilizar did not, tu oración ya se vuelve en pasado y ya no es necesario agregar el ed. Ejemplo, miren. I didn't start. Mira, está utilizando el didn't. Y el verbo start ya no tiene agregado el ed. I didn't start learning English last year. Yo no aprendí inglés, ¿no? O yo no empecé mis clases de inglés ayer. ¿Sí? Yo no. Esta es una oración que lo está negando. ¿Qué pasa si tú quieres decir que sí empezaste ayer? ¿No? Agregando ed. I started, yo empecé this year. Yo empecé este año. ¿Ve? Ahí está el ed. Si quieres negar, utilizas didn't. Si no quieres negar y solo hablar en pasado, le agregas ed. ¿Hasta ahí comprendieron? ¿Tienen dudas? ¿Podría repetirlo, Miss? Una vez más. A ver, pay attention, please. Nosotros, al negar una oración, ¿sí? En pasado, mejor dicho, no, ayer, con la misma oración que yo les decía, ¿no? De trabajar. Tú ayer has trabajado, pero tú quieres decir que no has trabajado ayer. Para decir yo no he trabajado, solo debes agregar did not. Estas dos que las puse en cuadradito rojo. Este did not significa no trabajé. Si no, es la acción hacer no. Y está en pasado simple. O en su forma corta que es didn't, ¿no? Puedes utilizar did not o didn't. Es lo mismo. Te dice que cuando tú niegas una acción utilizando did not, ya no debes agregar ed al verbo, como ya se les había enseñado. Porque ya utilizando did not ya no es necesario, porque did not ya lo convierte en pasado, ¿sí? Fijémonos en la oración. I didn't start learning English last year. Yo no empecé mi lección de clases el año pasado, last year, ¿sí? Y si tú quieres decir yo empecé este año, I started this year.
El verbo es este, estar. Quiero que te fijes en este verbo, estar. Cuando agregó el didn't, no le ha puesto ed, pero cuando habla en tiempo pasado sin el didn't, sí agrega la ed. Fíjate, started. A eso me refiero cuando tú hablas en negativo. Cuando hablas en negativo, el verbo ya no tiene por qué ir agregado el ed, ¿sí? Esa es la comparación que les estoy haciendo. Ojo, si es que tú quieres negar una acción que hiciste en el pasado, ¿sí? Ahora sí, Lady, ¿comprendiste? Sí, Miss. Bien. De todas maneras, no se preocupen, con las actividades que vamos a hacer, van a poder comprender un poquito mejor sobre este uso, ¿sí? Con los ejercicios se les va a hacer más fácil, no se preocupen. Bien, pasemos ahora sí. Vamos a escuchar. Hey, please. ¿Alguien tiene el audio activado? Por favor. Recuerden que estas clases son grabadas, así que hay que tener mucho cuidado con su sonido. Sí, please. Profesora, disculpe, fue mi sobrina que agarró mi celular y lo machucó de casualidad. Sí, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Entonces, para los que no se les ha quedado claro, acá lo voy a aclarar con esta tablita que está un poquito más específico, ¿sí? Bien, te dice hablar el pasado simple y negar ese pasado simple, ¿no? Decir que no has hecho. Por ejemplo, cuando alguien te acusa, ¿no? Te dice, yo te vi ayer jugando, ¿no? Y tú quieres decir, no, yo no he jugado, yo no he jugado. O, por ejemplo, yo te vi corriendo, no sé, trabajando, y tú quieres negar esa acción y decir, no, yo no trabajé, yo no jugué, yo no cociné, yo no lavé, yo no estudié, lo que quieras negar, te dice que debes utilizar esto, el did not. Esto de acá que estoy subrayando, este es el negativo en pasado simple, el did not. ¿Qué te decía? Te decía, el subject, recuerda que somos nosotros las personas, yo, tú, él, ella, eso, ¿no? La oración empieza así. Yo, pones I, que significa yo, utilizas el did not, yo no, y el verbo work. Yo no trabajé. I didn't not work. Yo no trabajé. Para decir tú no trabajaste, you did not work. Tú no trabajaste. He did not work. Él no trabajó. She did not work. Ella no trabajó. It did not work. Eso o aquello no trabajó. We did not work. Nosotros no trabajamos. ¿Sí? You did not work. Ustedes no trabajaron. Y they didn't work. Nosotros no trabajamos. Ahora, recuerda que esto es cuando es en negative. Y mira, ¿ven el verbo work? No tiene agregado el ed. ¿Por qué? Porque cuando ya estás utilizando el did not, ya no se agrega ed. Ahora, si tú quieres decir este did not te parece muy largo, lo quieres decir corto, su forma corta es esto, el didn't. ¿Sí? Didn't. Tú puedes decir I didn't work. Yo no trabajé. Su forma corta es así. ¿Yes? Entonces, hasta ahí. Ahora sí comprendieron. ¿Les pareció ahora sí un poco más fácil? Sí, Miss. Bien, perfecto. Ahora sí vamos a ir a nuestra primera actividad que tenemos ahí en nuestro libro. ¿Sí? Pero vamos primero, ahora que les he explicado en su positive, negative, ahora falta el question, ¿sí? ¿Cómo convertir una oración en pregunta en tiempo pasado? Ya les enseñé primero a hablar en pasado, ¿no? Yo trabajé, yo jugué, yo empecé, yo miré, yo corrí, ¿no? Tiempo pasado. En negativo, decir yo no jugué, yo no corrí, es didn't. Ahora, ¿cómo convierto esta oración en pregunta? Para decir yo jugué, yo trabajé, yo reí, yo leí. Muy sencillo. Vayamos a ver este cuadro. Mientras que en positive, no, en una oración positiva, en pasado tú decías I played, mira, agregando ed, yo jugué, I started, yo empecé,
Tú esto lo querías negar y era muy fácil. I did not play. Yo no jugué. I did not start. Yo no empecé. Y en pregunta, ¿cómo se haría? ¿No? Muy sencillo. Para pregunta, debes utilizar did al inicio de tu oración. Did, ¿sí? Did, luego el subject, en este caso yo, tú, él, ¿sí? Utilizas did y dices did I, el verbo play y signo de interrogación. Did I play? Yo jugué. Did we start? Yo empecé. ¿Sí? Profesora, disculpe que le interrumpe, Y dígame. un favor, está fallando un poco mi internet, es que como no tengo mega y mi mamá me está compartiendo y ella está ocupada cocinando, está que utiliza su celular y está que me falla el internet, a veces no le escucho y a veces sí. Ya, no te preocupes, Nilser. De todas maneras, esta clase es grabada. Entonces, este video te lo van a compartir. Seguro ya la señorita de la plataforma lo comparte después el lunes, seguro ya, durante la semana lo comparten las clases. Entonces, vas a poder ver este video cuantas veces lo desees, ¿sí? Sí, mi gracias. Bien. Thank you. Muy bien. Entonces, sigamos. Convirtiendo la oración, recuerden que debemos utilizar did al inicio, luego el subject, mejor dicho, el pronouns, y luego el verbo y el signo de interrogación. Y recuerden que el verbo también va en su forma normal, no se agrega ed. El único donde se agrega ed es cuando hablamos en pasado simple, ¿sí? Cuando decimos yo jugué, tú jugaste. Si tú quieres decir yo no jugué, ya no va ed. Si tú haces en pregunta yo jugué, tampoco se agrega ed, ¿sí? Solo se agrega ed en pasado simple, sin ninguna acción, sin negar ninguna acción o hacer una pregunta. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Questions? No, miss. Lady, No, miss. Maricielo, No, María, Miss. todo clean, todo comprendido. Olinda, Rafael, Roxana, Natalie. Bien, entonces ahora sí. Si nos pareció muy fácil, very easy, ahora sí. Estos ejercicios para ustedes va a ser netamente sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes ya aprendieron a cambiar un verbo en su tiempo pasado. ¿Qué es lo que nos pide nuestro primer ejercicio? Te dice, rellena el espacio en blanco de las siguientes frases con su forma pasada que tienen entre paréntesis. ¿Qué te está diciendo? Que este verbo que está en paréntesis te dice que lo escribas en este espacio, pero en pasado. Pero tú ya aprendiste. ¿Cuál es el pasado de clean? ¿Quién me dicta? No sé ¿Cuál es mucho el la pronunciación, pero es cleaning. Very Buenas good. tardes. Well, good afternoon, clean it, ¿sí? Se le agrega ed. Ya aprendimos. I clean it. Para muchos de ustedes que han ordenado su habitación o su casa en la mañana o ayer, esta oración es para ustedes. I cleaned my room last weekend. Yo limpié mi habitación la semana pasada. I cleaned my room yesterday. Entonces, lo mismo vamos a hacer para el resto, para todos los verbos que están en paréntesis, ¿sí? El verbo want. ¿Cuál es el pasado de want? Wanted. Very good, wanted. wanted, miss. What, Ahora sí, voy a apuntar. agrego la Los que están de. participando, voy a apuntar sus nombres. La primera que me dijo Cleanet, tu nombre y apellido, por favor. Natalia Ordinola. Natalie Ordinola. Sí, profesora. Ojeda. Bien, thank you. The next, ¿quién me dijo wanted? María, ¿fuiste tú? Sí, profesora. ¿Y tu apellido? Ramos Ronceros. Bien, thank you. Entonces aquí es wanted, ¿sí? Bien, para que las letras no se vean así, las voy a poner mejor en modo editable, porque si no, para muchos va a ser confuso cuando después quieran copiar. A ver. Mientras los demás pueden estar viendo sus alternativas,
porque igual para todos los que participan van a poder hacerlo, ¿sí? Bien, la tercera oración, ¿quién tiene la respuesta? Rainet, Miss. What? A ver, ahí escuché Rain. ¿Quién fue? ¿José? ¿Lady? Sí, yo, profesor Gotén. José, Miss. Rainet. Dora. Lady, tu apellido. Herrera Granda, Miss. Yeah, thank you. Bien, entonces acá la respuesta correcta es Rain it. Rain it. ¿Ves? Verdaderamente El fácil. otro- Very easy. The next, ¿cuál será? El Walker, otro es Miss. Walker. 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 profesora. Wal. Walk, Miss. Walker. Bien. Visited. Sarah visited. Very good. Visited. Visitec, Mix, Visitec. El otro es Stopper, Miss. A ver, one moment. Primero con visited. ¿Está bien solo agregar ed? No, Miss, ese duplica La T. Duplica la T, Miss. ¿Por qué se duplica La la T se duplica, Mix. ¿Por qué se duplica? A ver quién me dice. Porque termine en consonantes, más vocal. Más consonante. Ajá. De vocal consonante, ¿sí? Ajá. Profesora, termina en consonante más vocal. Very good, very good. Es por eso. Muy bien, ahora sí, pasemos. The next. Stop. Stop, se agrega la Stop. T. Se agrega la duplica T. Se duplica La o se dobla la Ahí T. hay duplicidad también, ¿verdad? Sí, Con stop sí. it. Dope. El estudio, profesor, se agrega la I latina. El último, estudio. Studies también, Miss. Se agrega la I Está latina, profesor. very good. Se cambia de la Y a la I latina. Se han estado atentos, ¿verdad? Sí, Miss. Después en clase. ¿Verdad que sencillo es convertir estas oraciones en su tiempo pasado? Agregando, porque, ojo, para ustedes, a ustedes les ha tocado un tema muy fácil, que es los verbos regulares, porque los verbos irregulares son un poquito más difíciles. Pero vamos a hablar solo de los verbos regulares que a ustedes les ha tocado. Bien, para los que han estado resolviendo, han estado haciendo su práctica ya, ¿las respuestas que han hecho está igual o tienen algunos cambios para muchos que han estado ya resolviendo? ¿Lo han hecho igual o no? ¿Lo han hecho igual o ahí tienen errores por ahí? Miss, yo ya he entregado mi examen también, pero sí le he hecho igual. Very, muy bien. Muy bien, para los que ya reportaron tareas, pueden comparar, no se preocupen, pero si están participando aquí conmigo, recuerden que van a tener unos puntos extras por interactuar y por ingresar a las clases de inglés, ¿sí? Muy bien, sigamos. The next. Entonces, para los que aún no lo han hecho, no han presentado, pueden tomarle captura, copiar su ejercicio, tienen un minuto para pasar a nuestro siguiente ejercicio, ¿sí? Bueno, ¿copiaron, students, para poder pasar? Sí, Miss. Sí, Miss, ya le puse captura. Muy bien, very good. Entonces pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Muy bien. Entonces, yo en sus oraciones les indicaba, ¿no? ¿Por qué estamos aprendiendo también a negar? ¿Por qué? Porque esto nos pide en su segundo ejercicio, te dice, change the sentence into negative
the sentence. ¿Qué te dice? Cambia esta oración a oraciones negativas. Y nosotros, ojo, ya aprendimos, ¿qué debemos agregar para convertir una oración en negativo? El Tiene que digno. expresar. Very good. Didn't o did not. ¿Sí? Didn't. Uy, acá me confundí. Didn't o did not, ¿sí? Para convertir nuestra oración en negativo, ¿sí? En negativo. Ejemplo, miren, tenemos our bus arrived on the time. Te dice, nuestro bus llegó a tiempo. ¿Cómo decimos nuestro bus no llegó a tiempo? Simple. Recuerden que primero está bus, que es el sujeto, el subject o el pronoun, ¿sí? Our bus, nuestro bus. Y luego agregamos el did not. Did not. Our bus did not. Ahí está. Did not. Recuerden que el verbo va en su forma base. Ya no se agrega ed. Solo decimos arrive on that time. Arrive on that time. Our bus arrive on that time. Agregado didn't. Didn't. Y este verbo, recuerden que la ed ya no se utiliza cuando lo estamos con... La ed ya no va porque ya lo estamos poniendo en tiempo negativo, pasado negativo, ¿sí? Entonces, la segunda oración. ¿Quién tiene la respuesta? A ver, analicen, tienen un minuto mientras lo pongo en modo editable. Alcen la mano para el que tiene la respuesta correcta, ¿sí? Petrolina, Natalie. Tell me. Sue didn't call last night. A ver, one moment, sí, please. Oh, primero lo voy a poner en modo editable para escribir lo que me estás dictando. Para los que no pueden activar sus audios, pueden participar por el chat del grupo, que de ahí también lo puedo copiar. Pueden participar desde ahí, no es necesario que activen si es que no pueden, ¿no? Si es que tienen ruidos que los interrumpen. Pueden estar escribiendo desde ahí también, que también se les considera, ¿sí? Bien, ahora sí, Natalie, tell me. Díctame tu respuesta, yo lo voy a copiar. Tal como me lo dictas, yo lo escribo. Sue didn't. A ver, one moment. Ya. Sue didn't Call last night. ¿Cómo? Sue didn't Call cars. last night. Cars. C-A-L-L. C-A-L-L. ¿Así? Sí. Ya. ¿Qué más? C-A-L-L. Last night. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? Maricielo por chat nos dice, voy a copiarlo de Maricielo también. A ver. Maricielo nos dice, Sue phoned last night. Miren, esta es lo que nos dice Sue. Ahí está. Lo que nos dice Maricielo. Ya, ¿alguien tiene otra alternativa? Si es que tienen más alternativas, solo díganmelo, yo copio y ya vemos cuál es el correcto. A ver, Miss. Soy Ponet Light. No, me equivoqué, disculpe. A ver, no te preocupes, estamos para aprender. Sue. Pon light confirm this last night. Sue phoned last night. ¿Así? Estoy copiando la oración tal cual, no agregas nada. Did, antes de la last, did no.
Didn't. Ya. Ujú. Did. NT más. NT. Did not. Ujú. Ya. Ahí. Hasta ahí nomás. ¿Alguien tiene otra respuesta o ya inicio yo para explicarles? Ya. Poner. Roxana. Profesora, ¿usted ha puesto ¿Sí? crear? A ver, Roxana, ¿querías decir algo? Te acabo de decir, Miss. Ay, ay, ay. Miguel, you, ¿tienes la mano alzada? Buenas, Miss, disculpe, soy su esposa de Miguel, está en una reunión, pero ¿podré participar? Ok, el que tiene que participar, recuerda, es el estudiante. No sé si tú eres estudiante o Miguel es Pero estudiante. quiero una reunión urgente, por eso me ha dado su celular. Claro, pero especifica eso Miguel, no sé, ¿sí? Ojo con eso. Bien. Bien, entonces sigamos. Ahora sí les explico. Las tres oraciones, las tres tienen errores. Yo les voy a explicar otra vez, una vez, paso por paso, ¿sí? Bien, recuerden que yo les dije que se agrega didn't después del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Somos nosotros. Yo, tú, él, ella. En este caso, María, Sue, el tren, el bus, ¿sí? Esos son sujetos. Sujetos. Después del sujeto se agrega el did not. ¿Por qué? Porque decimos no. Yo no. Yo no. Sí, como el bus, por ejemplo. Nuestro bus no llegó a tiempo. Lo mismo pasa con Sue. Sue dice, Sue llamó la noche pasada. Para decir que no llamó, es Sue no llamó la noche pasada. Entonces, ¿qué es? Sue didn't. Hasta ahí la mayoría, bueno, en este caso las dos primeras, hasta ahí estábamos bien. Sue didn't. Didn't. ¿Sí? Sue didn't. Hasta ahí está muy bien. Sue no llamó. No, no. Ahora found. Recuerden que yo les dije que cuando ya agregamos didn't, el ed se elimina. Sí o sí se elimina. Ya no debe estar ahí. ¿Sí? Ya no debe estar ahí. Bueno, en este caso no sé por qué. Me imagino que quería decirme cell, ¿sí? O cell phone. Sí, Pero en este profesora, sí. caso estamos utilizando el verbo phone, ¿sí? Que es llamar. Y en este caso debería haber ido solo phone, ¿sí? Font. Ya no la ed o d, ¿sí? En este caso se escribe el verbo tal cual se escribe en su forma base. En este caso solo se escribe font, last night, ¿sí? Entonces, la segunda persona me lo hizo bien, solo que agregó la d. Solo debió haberme dicho font, ¿sí? Y bueno, la otra persona recuerda que el did not va en sue y después va lo demás. Y recuerden que debemos eliminar el ed, ¿sí? O d en este caso. Bien, entonces nos quedamos ahí. Esta es la respuesta correcta. Sue didn't phone last night, ¿no? Sue no llamó la noche pasada. Bien, the next. ¿Quién tiene la respuesta de la tercera oración? María finished work early yesterday. A ver, analicemos un poquito la oración y tratemos de identificar y resolver. El que tiene la respuesta puede alzar la mano y puede ya dictarme su alternativa. Miss, después de María va el did y se le quita al finished, se le quita la E y la D. Y las demás respuestas de oraciones son las mismas. A ver, díctame cómo sería. María did. Did. La siguiente oración que le sigue se le escribe igual, nada más se le quita la E y la D. Ya, very good. Finish. Yesterday. ¿Así?
Sí, Bien, Miss. José, por SMS nos da su alternativa, también lo voy a copiar. Ya, José, aquí está, este es de José. Ahí está. José nos dice, María, don't finish work early yesterday. Y María Soledad nos dice, María didn't finish work early yesterday. Early, me imagino que se ha confundido la T por la L. Maricielo nos dice, didn't finish work early yesterday. Very good. Bien, Lady, acá en did solo te faltaba el not, ¿sí? Did not. Did not o didn't, como decían sus compañeras ahí por chat. María didn't finish, como dijo Maricielo. Sergio también nos está escribiendo su alternativa. María didn't finish work early yesterday. Recuerden que deben copiar la demás oración tal cual está. El único cambio que hay es en el verbo. El verbo ya se le quita la ed y solo se agrega did not, pero el resto se escribe igual, no hay ningún cambio. Ojo ahí, ¿sí? Roxana de igual manera está escribiendo, María didn't finish work early yesterday. Very good. Esa es la respuesta correcta, Roxana. Entonces, Roxana y Sergio, ¿esos son sus apellidos que están en el chat? Mío sí, Miss Torres Pampas. Ya, Roxana, ya. Bien, entonces esta es la respuesta, ¿sí? Bien, María did not finish, ¿sí? Finish yesterday, early yesterday, o María didn't, en su forma corta, finish, ¿sí? Finish con I, finish work early yesterday, ¿sí? Bien, sigamos, the train. ¿Quién tiene la alternativa del train? The train. Muy bien. Natalie nos dice, the train didn't stop early station. Harry station. A ver, the train didn't stop. Recuerden, solo va una P, ya no se duplica, ¿sí? Stop at Harry station. Very good. Stop. The train. Así sería. Muy bien. Thank you, Natalie. The train stop Harry station. Muy bien. Para que no nos gane el tiempo, vamos a hacer las tres últimas también. ¿Sí? Bien. ¿Quién tiene la alternativa de I want to go to the bed early? Yo voy temprano a dormir. Vamos, vamos. Escriban sus alternativas, students. Profesora, la pronunciación, no sé si me entenderá porque no es buena mi pronunciación igual. No te preocupes, yo te ayudo. ¿Qué va? I did not didn't want to go to bed early. Very good. Muy bien. Muy bien. Thank you. Lo hiciste muy bien. I did not want to go to bed early, ¿no? Yo no voy temprano a la cama. Entonces, esta es su forma negativa en tiempo pasado, ¿sí? Lo que hizo su compañera es eliminar el ed, agregar did not y lo demás se escribe tal cual. No hay ningún cambio. Igual, Roxana Torres nos dice, I didn't want to go to bed early, ¿sí?
Very good. Ambos están muy bien. Sigamos, the next, con Carlos. Carlos answered my letter. Te dice, Carlos respondió mi carta. ¿Cómo decimos Carlos no respondió mi carta? Carlos didn't respond to my letter. Letter. Es didn't. A ver, lento. A ver, didn't. Ahí, ¿qué más? Respond. Answer. To my letter. My letter. No se agrega nada, ¿sí? Ojo, no deben agregar nada, solo lo que está en el texto. Lo único que se agrega es el did not. Ojo, ¿sí? La oración son así, como dice Roxana. Carlos didn't answer my letter, ¿sí? Carlos didn't answer my letter. Lo único que eliminamos es el E, D y agregamos el did not o didn't, ¿sí? Igual, the next, el último ejercicio, con Peter o Peter. Peter dice, Peter liked his new shoes. Te dice, a Peter le gustó sus nuevos zapatos o zapatillas. ¿Cómo dices, a Peter no le gustó sus nuevas zapatillas? Peter didn't. Didn't. ¿Qué más? Like. And new shoes. ¿Sí? New shoes. Very good. Así es. Peter didn't like. Muy bien, Roxana. Peter likes his new shoes. Bien, ahora sí lo voy a mostrar en pantalla grande para que ustedes puedan comparar, para los que han estado avanzando sus ejercicios, puedan compararlo o puedan tomarle captura, pero así es donde queda nuestro segundo ejercicio, ¿sí? Tenemos a Sue, didn't phone last night, Maria didn't finish work early yesterday, the train didn't stop at Harry Station, y por último tenemos I did not want to go to the bed early, Carlos didn't answer my letter y Peter didn't like his new shoes. Todos negando esa acción, ¿sí? Bien, students, espero que haya sido de gran ayuda a ustedes que hayan hecho sus ejercicios. Sí, esos son los dos ejercicios que básicamente les pide que resuelvan en su libro, sí, tanto en su tiempo pasado como en pasado negativo, sí, negando esa acción. Entonces, ha sido todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, algún question, o ya no, para concluir con la clase. ¿Questions? ¿Alguna duda? No, ninguna, Miss. Bien, perfecto. Entonces, esto ha sido todo por hoy y nos estaremos viendo en una nueva sesión de clases de inglés. Por ahora es todo, ¿sí? Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Bye, bye. See you the next weekend. Gracias, Miss. Hasta luego. Que tengan buena semana. Chao, Miss. Igualmente. Bye, Miss. Goodbye, teacher. Bye.